Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en otro encuentro de Café Mercosur, el número 103. Lamentablemente Daniela por problemas de salud no nos acompaña, pero lo tenemos a Osvaldo desde Rosario como siempre. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, con alguna zozobra con los acontecimientos que están ocurriendo tanto en Argentina como en Brasil. Pero bien, fuera de eso estamos bien. ¿Cómo andan las cosas por Argentina, Osvaldo? Y complicaditas, o sea, te escuchaba zozobra en Brasil. ¿Qué es lo que estábamos hablando del tema de la campaña, el tema de Bolsonaro, todo esto? ¿Eso sería la zozobra o aparte hay más zozobras? Y tiene un poco que ver con el tema que vamos a tratar hoy en la segunda mitad de nuestro programa, que es el tema del odio y cómo el odio va de alguna manera encegueciendo la mirada política de las personas y creando un clima en el cual se pueden ensayar algunas propuestas no tan democráticas, ¿no? Por ejemplo, no podemos dejar de pensar que en Argentina el lunes 17 a Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en la causa de los cuadernos la han imputado nuevamente, ¿no? Ya estaba imputada en el caso del memorándum contra Irán y ahora Bonadío la vuelve a imputar. Y a pedir de nuevo el desafuero. Y con la prisión preventiva. Claro, que es lo que ya se le venía negando porque no se llegó a hacer a reunir el Parlamento, ¿no? Para votarlo, no llegaron al quórum. Claro, pero bueno, es Cristina Kirchner y nos guste o no nos guste, es en este momento la jefa de la oposición, por lo menos la jefa, la persona que mejor mide en las encuestas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual. Y hoy escuchaba una definición que me hablaste vos de oposición justo y me dio cierta risa, que decían que el gobierno es la oposición de la oposición, trabaja de oposición de la oposición, no propone política, sino que su única política es oponerse a la oposición. Sí, y eso justamente está alimentado, digamos, por este odio. Y si no está alimentado por este odio, por lo menos está engrasado por este odio. Esos engranajes van siendo de alguna manera movidos un poco por este odio. Y en Brasil ocurre exactamente lo mismo, solo que la situación está un poco más avanzada, digamos, para el lado del mal, ¿no? Porque Lula está preso. Sí, no puede ser candidato. No puede ser candidato. Y lo importante es que se están llevando puesto, tanto en Argentina como en Brasil, el debido proceso y el Estado de Derecho. Sí, y que aparte en la gente ya hay bastante desconfianza en la justicia. Lo que han logrado aparte es que la gente, gran parte de la población, de a poco vaya perdiendo la poca confianza que ya tenía en la justicia, ya directamente está muy manoseada, porque no, si bien algunos siempre hay extremistas sobre estas situaciones que dicen que no, que está bien, todos los procesos de Bonadío y todo esto muy ayudado por la prensa, pero hay otra parte de la población que realmente entiende que todavía que está actuando de manera abusiva y se está llevando adelante el derecho de las personas, que el derecho a la defensa que está en la Constitución y que el derecho a la defensa viene de 1215, los primeros antecedentes, o sea, ya hace más de 800 años que estamos hablando de esto. Sí, es verdad, Osvaldo. Nosotros no solemos hacer nunca editoriales, pero bueno, esto salió una especie de editorial a dúo, ¿no? O sea... Sí, sin querer. Porque este tema mejor hubiese sido no tocarlo casi. No tener que hablarlo, no tocarlo. Tocarlo sí, pero no tener que hablarlo, porque no tendría que haber pasado, pero bueno. Bueno, vamos entonces a la primera de las pequeñas noticias de esta primera parte del programa y podemos decir que es de terror.
y viene de Argentina. Y es de terror y bueno, yo la verdad que no sé, Osvaldo, si es de terror o no. Lo que pasa es que también es fruto de los nuevos tiempos. Se relaciona con un carnicero que hace 2 años en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, lo robaron, entraron a su carnicería, lo robaron, él sale a perseguirlos con la camioneta, me parece que fue, Osvaldo, ¿no? Con un vehículo, dice, no aclara si fue una camioneta. Me parece que es un vehículo nada más. Dice que lo atropelló con su auto, dice, pero podría ser una camioneta. Bien, y salió atrás de los ladrones y, bueno, lo atropelló con la camioneta y uno murió. Uno escapó y el que no escapó fue atropellado y lo mató, ¿no? Sí, sí, Y, sí, sí, sí. alegando que le habían fallado los frenos, cosa que nunca se demostró. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, se lo acusaba, había 2 acusaciones. Una era homicidio simple y la otra era exceso en la defensa, que eran más o menos los dos cargos que se le imputaban, en un juicio por jurados, lo cual no deja de ser por lo menos para un gran sector de la doctrina penal, ¿no, Osvaldo? Un avance, ¿no? Porque significa Sí. un poco la democratización de la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Con los riesgos que se corren con eso, ¿no? Que a veces los jurados se dejen llevar por los comentarios que hay en la prensa y todo eso, ¿no? Que siempre un riesgo que estaba, ¿te acordás, Ramiro, de que lo estudiábamos en la facultad? Siempre estaba este tema como en la picota, es decir, y si se dejan llevar los jurados y en lugar de pensar con la lógica piensan solamente influenciados por lo que le dice lo que van leyendo en la prensa. Ese es un tema muy interesante, Osvaldo, ese es un tema muy interesante. Hasta ahora en Argentina hubo nada más que 174 juicios por jurados y en el 60% de los casos hubo condenas. Sí, sí, no sabía, no tenía ese dato, qué importante, ¿eh? Sí, 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 fueron 6 de cada 10 fueron condenas. O sea que en este caso, bueno, entre homicidio simple, que era la acusación, digamos, de la fiscalía, y la defensa, bueno, que alegaba legítima defensa, ¿no? Ujú. En realidad lo dejaron libre de culpa y cargo porque entendieron que no había habido nada, ningún delito. Entonces quedó libre. Y al respecto me parece salgamos de nuestro papel de abogados, Osvaldo, y vayamos a escuchar las reflexiones de un periodista dedicado a la economía específicamente, Ujú. que es Marcelo Slotoviata, Sí, que él tiene una interesante reflexión al respecto. ¿Qué te parece? ¿La escuchamos y la comentamos? sí, sí, dale, dale. Retomo el caso de Daniel Vilio Yarzún, el carnicero que terminó absuelto por un tribunal popular en un juicio por jurados tras haber matado a uno de los ladrones que le robó 5.000 pesos. Lo que me permite decir que en ese aspecto, en el aspecto de cómo la sociedad toma, cómo la sociedad procesa y cómo la sociedad reacciona frente a este tipo de casos, muestra que la Argentina en ese sentido está involucionando. Y esto se puede demostrar comparando esto que pasó ayer con Oyarzún con lo que pasó en 1990. Tal vez el caso más resonante de la mal llamada justicia por mano propia. El recordado caso, estoy seguro que muchos de ustedes lo recordarán, del ingeniero Santos. Un ingeniero que estaba creo recordar, en el local de su mujer, le robaron del auto un pasacassette, salió a perseguir a los 2 ladrones con su auto y los mató a ambos de un disparo en la cabeza. Era muy hábil con el revólver, los mató a los 2. El caso en su momento fue muy mediático, terminó en un juicio. Y el ingeniero Santos, por algo muy similar a lo que pasó con Daniel Oyarzún, con Daniel Vilio Oyarzún, así los vecinos que estaban fuera de los tribunales donde fue juzgado pedían libertad a Vili, libertad a Vili. El ingeniero Santos en 1990, bueno, en 1990 fueron los hechos, el juicio poco después, fue condenado. Fue condenado a 3 años en suspenso por homicidio con exceso de legítima defensa. En ese momento fueron muchos los que criticaron la condena por muy suave en 1990, hace más de
20 años, casi 30 años. Hoy, por un hecho muy similar, ni siquiera hay una condena por homicidio, ni siquiera en suspenso, hay directamente una absolución. Y la verdad es que la decisión de las 12 personas que integraron el jurado, estoy seguro que representa el pensamiento de alguna mayoría. No sé si una gran mayoría, una inmensa mayoría, pero sí una mayoría de la sociedad que considera que lo que hizo el carnicero fue en legítima defensa y que debía ser no condenado, debía ser absuelto como sucedió. Lo que marca un retroceso en este sentido. Y un retroceso que en este corto tiempo tiene, por supuesto, muchas explicaciones, pero entre esas explicaciones la responsabilidad del actual gobierno. ¿Por qué? Porque el actual gobierno, a través del presidente y fundamentalmente de Patricia Bullrich, a su manera están avalando ese tipo de reacciones. De hecho, Patricia Bullrich ayer declaró públicamente su satisfacción por la decisión del tribunal de absolverlo a Daniel Oyarzún. Macri en su momento no se pronunció por el hecho muy directamente, pero dijo, bueno, es una persona sana que debería esperar el juicio en su casa, en libertad. Recordemos que el hecho de en Zárate con el carnicero sucedió hace 2 años. Así que otra intervención oficial que empuja a la sociedad o que valida lo que sucede en la sociedad fue el apoyo a lo que hizo el policía Chocobar, que en algún sentido se inscribe en el mismo tipo de pensamiento. Ahora, dicho esto, también hay que decir que la sociedad involuciona en materia de inseguridad, porque no podemos omitir que si hay más gente justificando la mal llamada justicia por mano propia, en parte también se debe a que la sociedad hoy es más violenta y más inseguridad que antes. Bueno, me parece que fue bastante completo lo que dijo Sloto Viasta, ¿no, Osvaldo? Sí, bastante profundo y trajo a memoria, por lo menos yo no lo recordaba hasta que lo escuché, lo del ingeniero Santos, y menos tampoco había escuchado la resolución. Después uno reconstruye esa época y se da cuenta que sí, que realmente presentó cuestiones que la gente pensó que gran parte de la población, que la pena había sido exigua, que tendría que haber sido una pena mayor, y ahora fue un poco más allá, no lo absolvió, pero lo considero como no condonado, no delito, no sé cómo lo determinaron los jurados, que en este caso eran jurados legos, sino en el otro que eran jueces letrados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y que decir eso, en sí yo creo que no sé si a sabiendas o no a sabiendas, el gobierno no sé si realmente está alimentando este tipo de posturas. Yo creo que están leyendo que la sociedad quiere que esto sea así. Y entonces toman esa postura, me parece a mí personalmente, que es una manifestación de la sociedad y que el gobierno toma eso y que busca algo como para tener empatía con la sociedad. Yo creo que hay un pequeño dato que Sloto no ha colocado y que es la brutal guerra que se le ha hecho mediáticamente al gobierno anterior. Entonces, en el gobierno anterior, cualquier evento mínimo de delito, cualquier carterista estaba en todos los canales de televisión 24 horas por día. Yo recuerdo muy bien que mi esposo llegó a la Argentina una vez y dijo, pero no tienen otro delito para poner, que ponían todo el día el mismo. Ya estaba cansada de ver el mismo delito en todos lados, ¿no? Sí. El periodismo de guerra, como ellos admitieron haber realizado contra el gobierno anterior, se generó una
un clima de delincuencia mucho mayor a lo que ocurría. No quiere decir que no haya habido delincuencia, no quiere decir que no haya habido delitos, pero realmente, por ejemplo, los números de muertes violentas en Argentina estaban en niveles prácticamente de Estados Unidos, de las mejores zonas de Estados Unidos, estaba 5.7 cada 100.000 habitantes. Sí. Para los padrones brasileños, que es 25, para los padrones venezolanos, que es 42, creo que estaba muy bien, ¿no? Sí. O sea, pero la sensación de inseguridad era muy grande. Y uno con los valores que vos estabas diciendo, al igual que México, otra sociedad, o Colombia, que son sociedades muy violentas, uno si le toca pasar por alguno de esos países, como pasa en Brasil, la prensa nunca tuvo la difusión que tenían ese tipo de noticias como se presentaban acá en ese periodo, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo. Inclusive cuando se presentaban algunos números, se presentan los números más positivos. En aquel momento se lo comparaba con Estados Unidos, que tenía 5.5 muertes cada 100.000 habitantes, pero Miami tenía 26, por ejemplo. Y Miami es el paraíso de los latinos, ¿no? Sí. Es interesante cómo se van construyendo también estas cuestiones. Y creo que, Osvaldo, creo que vos tenés razón. El gobierno ha sido muy oportunista desde el primer momento y ha un poco incentivado eso a través de muchísimos actos, de varias. El Loto colocó 2 nada más, que son posiblemente los más notorios y creo que, pero los más sobreactuados son los de Patricia Bullrich, por encima del presidente, ¿no? Creo que Patricia Bullrich sobreactúa todas estas situaciones de manera espeluznante, a veces parece. Sí. Y es interesante y me parece que quizá podemos poner una canción para distender un poco, pero es interesante la entrevista que le hizo Navarro a Correa cuando en el primer programa, el lunes 17 por la mañana, cuando Navarro le estaba comentando un hecho que ocurrió en Argentina de la policía que había torturado a alguien, y Correa se confundió y lo asoció con un hecho que había ocurrido exactamente en Ecuador. Ajá. Y Correa decía, pero mataron a un joven negro por un tiro en la nuca, la policía, y la policía hace 2 años atrás lleva las manifestaciones sin armas. Sí. ¿Por qué cambian este patrón de accionar policial? ¿Por qué ahora se ha vuelto cada vez más represiva? Bueno, acá en Brasil ya sabemos muy bien que eso siempre ha sido un poco una práctica desde los años 80, ¿no? Pero en los otros países no era así. Ahora estamos viendo policías desatadas, como varias veces hemos dicho, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y que, bueno, que los protocolos en la Argentina desde el 2003, 2004 en adelante impedían que la fuerza del orden llevaban armas de fuego cuando había movilización. O sea, violaba el protocolo para evitar este tipo de excesos que, como decís, que pasó en Ecuador, ¿no? Sí. Bueno, Osvaldo, vamos a hacer una pequeña pausa musical entonces. Dale, vamos. Vamos a escuchar una linda mezcla. Vamos a escuchar a Salta la Banca con Abel Pintos. Opa. Un tema que se llama Debo partirme en 2. Se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro. No ven, ya soy decente, me fue fácil que el público se agrupe y que me aclame.
se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Sus dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, pero me fui enredando asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos ni citas, y algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo. Yo estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Mi función. Bueno, continuamos entonces ahora con el programa y una sección de coincidencias.
o que también podríamos llamarle de terror o un refresh, porque tiene que ver con algo que ocurrió en Argentina. Ujú. Y bueno, y que ha tenido un desenlace que no era el esperado, ¿no? Y tiene que ver con Facundo Yonesguala. Y te acordás que en el programa anterior nosotros hablamos con la mamá. Sí. Justo ese mismo día que nosotros la entrevistábamos, el miércoles 5, se daba a conocer la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que no le recomendaba, era una medida cautelar, Sí, sí. que le exigía al gobierno argentino que no lo extraditara hasta tanto no se ventilara su proceso en el Comité de Derechos Humanos. ¿Te acordás, Osvaldo, no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ocurrió el martes 11, apenas una semana después? De forma clandestina, engañado inclusive, le dijeron que que estaba preso en la ciudad de Esquel, ¿no? En el Penal Federal 14, y le dijeron que lo iban a trasladar a la domiciliaria, y en realidad lo subieron al helicóptero, se lo llevaron a Mendoza, y de Mendoza se lo llevaron a Chile. O sea, en una operación bastante rara. Inclusive tuvieron que esperar en Mendoza porque salieron tan atolondrados que se olvidaron los documentos. Y bueno, de esa manera los extraditaron a Chile sin darle importancia a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando realmente son vinculantes, y después de la Constitución de 1994 ya no quedan más dudas en cuanto a que son ley interna y están dentro de la pirámide, digamos, en la cúspide, ¿no? Están por encima de las leyes nacionales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, 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 pero no es de esperar que actúe de manera contraria, porque es similar, podríamos decir, aunque tenga sus diferencias. Lo mismo pasa con Milagro Sala, que vienen las recomendaciones del exterior, todo, y o sea, las tratan de tal manera que pierden todo tipo de fuerza e importancia, y estas situaciones no trascienden más que en algunos pocos lugares que se lo dice. Si no, estoy seguro que le pregunto a la mayoría de la población si sabe lo que pasó con Jones Walla, y ni siquiera debe saber quién es Jones Walla, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo. Y decíamos que era una coincidencia porque lo mismo ha ocurrido acá en Brasil. Lo que pasa es que aquí en Brasil han conseguido una pequeña fisura que no es tan así, pero por lo menos para un sector de la doctrina internacionalista acá de Brasil lo es, que faltó el último acto burocrático protocolar, que es que el Poder Ejecutivo firmase un decreto. Siendo que ya existía el decreto legislativo hecho por el Congreso, que es el que ratifica. O sea, que se agarraron de eso para desconocer las recomendaciones del mismo Comité de Derechos Humanos, que decía que Lula tenía que tener sus derechos políticos preservados. Uh-huh. Y Lula, vemos que no ocurrió nada de eso, Osvaldo, ¿no? No, pero acá es destacar que, o sea, sin desmerecer a ninguna persona, o sea, la dimensión para la opinión pública que tiene Jones Walla y las que tiene Lula no son incomparables. O sea, que realmente que lo hagan con Lula y que no haya reacción es como que da un poco que pensar qué está pasando, que ni siquiera en reacción. O sea, supongamos que este de Argentina no trascendió tanto, pero Lula, en todo el mundo se habla de esto. Entonces, si lo hacen con Lula, parece que se puede hacer con todo el mundo. Ya, como está legitimado para hacer con cualquiera. Todos podemos sufrir esto, parecería, ¿no? Y todo tiene que ver un poco con este estado de odio y de rivalidad en el cual Latinoamérica se encuentra, ¿no? En Argentina son los K contra los no K, en Brasil son los Petralia contra los Mortadelas, en Ecuador los correístas contra los anticorreístas, y en cuanto a eso, bueno, la verdad y la razón son las que están cada vez más olvidadas. Y no solamente eso, como además de violarse estas disposiciones legales, se agravan de una forma bastante inhumana, digamos, ¿no? Porque a Jones Walla, como te digo, se lo llevaron clandestinamente prácticamente, y prácticamente sin documentos, ¿no? Y Lula no solo sigue preso, y no solo que no puede ser candidato, sino que el hombre está incomunicado.
Osvaldo, él se comunica por pequeños mensajecitos que da en papel, escrito de su propio puño, porque no puede ni siquiera tener una comunicación telefónica. Pidió al Tribunal Superior Electoral permiso para grabar videos para apoyar por lo menos a su candidato, ya que él no puede ser candidato. Sí, sí. Se lo negaron. Quisieron incomunicarlo con 2 de sus abogados, justamente con Haddad, que es abogado de él, y con Leslie Hoffman, sobre el pretexto de que él hacía actos políticos de esas visitas con sus abogados. No, o sea, el recorte de las libertades democráticas que están haciendo sobre Lula realmente no había antecedentes más que en gobiernos autoritarios, diríamos. No hay muchos antecedentes de que haya pasado algo así. Y lo que me temo, yo justo te digo antecedentes, tengo miedo que no sea ningún antecedente a cuestiones que puedan pasar acá en la Argentina en el corto plazo. Sí, es verdad, Osvaldo. Eso es lo que vamos a tratar en la segunda parte del programa y específicamente, y sí, es un poco la idea, ¿no? Un poco, Argentina siempre fue un poco el tubo de ensayo, ¿no? Lo que ocurría un día después acá en Brasil. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el famoso efecto Orlov, ¿no? Orlov, pero y que viene desde épocas desde épocas inmemoriales para nosotros, que realmente que lo que antes no era tan notorio, como las comunicaciones no eran tan dinámicas como ahora, no se veía tanto, pero veíamos que lo mismo pasaba, ¿no? Se iba repitiendo los mismos escenarios. Ahora lo que pasa es que la prensa nos pone el tema, o sea, las comunicaciones nos ponen como si nosotros conociéramos lo que pasa en Brasil, y supongo que en Brasil deben saber también lo que está pasando acá con Cristina, ¿o no es noticia, Ramiro? Sí, es noticia en todos lados. El lunes a horas de que el Bonadío le haya decretado la prisión preventiva y la haya imputado nuevamente en la causa de los cuadernos, ya estaba apareciendo, solo que por lo menos ahora empieza a aparecer en los progresistas de la forma que tiene que aparecer, o sea, como la Lavallato argentina, y un poco como lo que es, ¿no? Una forma de tapar la crisis económica que ha llevado las políticas económicas de Macri a la Argentina. Tema que vamos a tener que hablar después, y un poco a instancia de un amigo español, de Goyo, al que le mandamos saludo, un gran oyente, un profesor de la universidad, que me mandó un programa de España, justamente de economía. Sí. Y hemos discutido un poco de una forma muy pero muy interesante, porque es una persona muy inteligente. Así que el próximo programa de economía que hablemos se lo vamos a dedicar a Goyo. Al amigo Goyo. Y bueno, Osvaldo, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué te parece? Una pausa musical, a ver, sí. Y como para entrar en el tema ya, vamos a escuchar a una actriz española que canta un tema llamado Odiadores, ¿no? Haters. Vamos a escucharla entonces a Antonia San Juan cantando el tema Hater. Vamos. Bueno, dale. Dos del mediodía me despierto y no tengo nada que hacer. Con mis miserias y mi frustración entrando en internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Y soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Estoy todo el día al acecho como un depredador, esperando a que alguien diga algo para entrar en acción. Me encanta intentar hundir a los demás para pasar el rato. Es más fácil insultar y criticar desde el anonimato. Soy una hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una hater. Todo el que discrepe y no opine como yo es subnormal. Tengo claro que lo que yo diga es la única verdad.
solo tiene sentido si me meto en otra ajena. Pues la mía es tan triste y vacía que estas cosas me la llenan. Pongo a parir cualquier detalle que haya en una red social. Y si estoy de acuerdo me da igual, finjo que me parece mal. No me importa ser incongruente o caer en contradicciones, porque aquí mi único objetivo es tocar bien los botones. Hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto. Guarra sucia, golfa, puta, zorra malnacida. Y aunque no te conozca te voy a joder la vida. Vete a la mierda, asquerosa, adiós, chao, chao, clic, enviar. Oh, qué gusto me he quedado. Hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una amargada. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, seguimos ahora con la parte del programa de nuestro tema principal, y un poco lo había sugerido Daniela, que pena que no está con nosotros, y era el odio que va movilizando un poco la cuestión política. Yo estaba pensando que, bueno, el clásico de la doctrina política, Osvaldo, Maquiavelo, el príncipe, ¿no? Sí. ¿Te acordás de aquella famosa frase, si no puede ser amado, que sea temido? Sí. Entonces parece que los móviles políticos eran los sentimientos del amor y del temor. Y últimamente los móviles, desde el nazismo para acá, el odio ha sido un motor muy importante dentro de la política, ¿no? Sí, 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 sí. Dentro de la creación de ese otro al cual le adjudicamos todos los defectos, inclusive los nuestros. Y bueno, eso es lo que se ve no solamente en el discurso político a nivel gubernamental, sino también mucho a nivel mediático, que le da soporte a todo eso, ¿no? Y la semana pasada hubo un caso que me pareció, bueno, que lo trajo justamente Daniela y que nos pareció muy importante, que era el de un periodista de Babi Echecopar. Sí. Y que insultó a una manifestante de una forma bastante dura. ¿Lo escuchamos, Osvaldo? Dale, dale. Bien. Hola. Hola, buen día. Buen día. Hola, sí, Silvia Ponce. Sí, Soy referente del movimiento Evita de la Matanza. ¿Qué están buscando, Silvia? Estamos buscando aumentos de los salarios, aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, porque todo lo que dijo el presidente ayer es mentira. Pero yo, perdón, tengo una pregunta. ¿Cuánto cobras vos de aporte, de asignación? Salario. 500, ¿la asignación? Sí. No, yo no cobro asignación. ¿Qué cobras? ¿Un plan? Yo cobro solamente un plan de 550 pesos, de 5.500 pesos por mes. Escúchame, espera, tengo una pregunta. ¿Y trabajás? Sí, trabajo todos los días en mi casa. No, pero en tu casa no. Pará, vos contestame lo que yo te pregunto, porque no, cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás? Sí, trabajo. ¿Dónde? Vendiendo tortillas, vendiendo azafrolas hacemos pisetas y se vende todo lo que se puede. Bueno, y entonces si vos trabajás haciendo pisetas, patafrola y todo, ¿por qué cobras el plan? Y porque no me alcanza. Pero a mí tampoco me alcanza y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes. Mira vos, y labura 8 horas por día. Y mi marido se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. ¿Y cuánto gana? Y gana 22.000 pesos. Bueno, tu marido gana 22.000. Vos ganás 5.000. Hacé la pizza. Pará. Nadie te mandó. Vos ganás 5. Pará, escúchame un poco. Vos ganás 5.000 de los planes. 22.000 gana tu marido. Más las pisetas ganás más que yo. Y estás pidiendo guita, ¿no te da vergüenza?
Sí, pero a vos te parece que pero no te da vergüenza, 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 cara dura, con un sueldo de 30 lucas, sin vergüenza, cara dura, vos sos una porquería vividora, gusano, sáquenla del aire. Hijos de puta, 30 lucas por mes de sueldo y está pidiendo aumento. De aumento de salario, estos hijos. Ahora digo, la culpa de esto de Macri. ¿No escuchás, Macri, que son unos hijos de puta? Sacale los planes a estos hijos de mil puta. El marido gana 22 lucas. Ella gana 5.500, le pagamos de la boludez. Mac hace patafrola y todo, gana 40 lucas por mes. Tengo 6 hijos. ¿Quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder. Tiene que pagar ganancias, no le tenemos que dar planes. Hijos de puta. Me indigna, mandame la tanda. Bueno, Osvaldo, creo que huelgan los comentarios, ¿no? Una enciclopedia de fascismo, Babi Checopar. Y es interesante porque me hace acordar ahora dos cosas, ¿no? Una de ellas es en la Navidad del 2013, ¿sí? El gobierno de Rajoy en España le había dado un pequeño bono a las personas pobres para que pasaran a Navidad, creo que era 200 euros o alguna cosa por el estilo. Y una persona habían descubierto que se había gastado de los 200 euros 180 para comprarse un jamón. Y la periodista, bueno, no era Babi de Checopar, pero era más o menos los mismos argumentos, ¿no? ¿Para qué le dan dinero si se compra un jamón y bla, 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 bla? Bueno, entonces parece que cuando a los banqueros se les perdonan deudas multimillonarias o 1.000 millonarias muchas veces, como en Argentina y como en Brasil, nadie dice nada. Pero cuando a un pobre se le distribuye algún beneficio social, ahí todo el mundo arde en polvorosa, ¿no? Pero pensá, Ramiro, que estamos hablando de 5.500 pesos, que en dólares son no sabemos mucho, pero 120 dólares, o sea, una cifra irrisoria. Y al dueño del Correo Argentino, ¿cómo se llama? A la familia Macri, cuando era el Correo Argentino, se le querían perdonar 5.000 millones de dólares, ¿era? ¿De 5.000 millones de pesos? No, 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos, o sea, y por eso, y porque esta mujer pobre que tiene 6 hijos aparte, que aparte la maltrata como mujer, como persona, o sea, que dice cuánto gana más que yo, como si eso determinara si alguien gana más o menos, si tiene que ser mejor o peor simplemente porque ¿por qué va a ganar más que yo, no? Poniéndose en el lugar que él sí o sí tiene que ganar más que él o que su hijo gana, cosa que estoy totalmente seguro que debe ser mentira lo que dijo que ganaba el hijo, porque en Buenos Aires por esa plata no trabaja nadie, ¿eh? Y eso me lleva al segundo punto, Osvaldo, que había pensado, que era asociarlo con lo que le recriminan aquí a Guillermo Boulos, que ahora es candidato del Partido Socialismo y Libertad, pero él era dirigente de los movimientos sociales, específicamente del movimiento de los trabajadores sin techo, y él es un hombre de la clase media acomodada acá de Brasil, ¿no? Así que, ¿por qué él se aprovechaba de los pobres para hacer campaña política? Y él decía, señores, disculpen, yo lo hago en solidaridad con los pobres. El hecho de que yo no lo necesite no significa que no pueda trabajar a favor de ellos por la cuestión de solidaridad. ¿Desde cuándo uno tiene que ser un menesteroso para luchar por los pobres? ¿Por qué la solidaridad entre clases ahora es un tema tabú? ¿Por qué se cuestiona, no? Que lo que decías vos, Osvaldo. ¿Y qué importa si la mujer gana mucho, gana poco, si gana más o si gana menos? Como la mujer decía, yo defiendo a mi barrio y defiendo a mi país, por eso me estoy manifestando. Sí, no, realmente una de las cosas que, bueno, no estuve, no sé si decir la mala suerte o la buena suerte, de ir a algún comentario en las redes sociales lo que deben haber dicho, porque realmente, en este caso, con Babi Checopar, fue muy dura la mayoría de la prensa, ¿eh? Acá fue muy, que siempre son los que tienen la posición más débil o más, en estos casos, fue muy dura. No sé cómo habrá sido en las redes sociales, que una vez se ve el comentario y parece que es el trasfondo del pensamiento de la sociedad. Y no sé qué habrá sido. Por suerte no lo miré, porque a veces me decía que encontraba que la mayoría estaba de acuerdo con Babi Checopar, ¿no?
Y ahí viene otro tema interesante, Osvaldo. ¿Por qué esta señora en España, que despotricaba tanto contra los pobres, era de la cadena COPES, una cadena muy importante de España, si no es la más escuchada, una de la segunda más escuchada, ¿no? Y este hombre está en Radio 10 también, no está en una radio así, digamos, marginal, una radio comunitaria que la escuchan los vecinos, una radio importante y tiene una audiencia muy importante. No, y no te olvides, Ramiro, no solo eso, que un hecho que es destacado de la gente, se había hecho lo fueron como a saludar o a festejar un montón de taxistas. Claro. Entonces yo te propongo que escuchemos un audio al respecto de por qué escuchamos a Babi Echecopar. ¿Qué es lo que nos lleva a escuchar a Babi Echecopar? Otro periodista, Edgardo Moca, que él nos comenta al respecto. Vamos a escucharlo, ¿qué te parece? A ver, dale. Y resulta que, bueno, una situación que yo no tenía prevista me obligó a viajar y no podía perder mucho tiempo, no podía elegir mucho el transporte en el que iba a viajar. Y el señor que era el conductor del taxi estaba escuchando a Babi Echecopar. Yo hacía mucho que no escuchaba a Babi Echecopar. Normalmente si yo tengo en mi poder la decisión sobre si escuchar o no escuchar a Babi Echecopar, opto obviamente por no escuchar a Babi Echecopar. Pero esta vez no tenía mucha opción, porque yo me di cuenta que el señor, un poco mayor que yo, frente a todas las turradas que decía y pensaba, para decir de alguna manera, para llamarle pensamiento a eso que trata de hacer Babi Echecopar, se divertía, se entusiasmaba. Cuanto más guaso, cuanto más homofóbico, cuanto más machista, cuanto más derechista, cuanto más berreta era el discurso de este personaje, el taxista se ponía cada vez más contento. Entonces yo digo, Moca, ¿qué hacemos acá? Porque si yo le digo, apagá la radio, papá, porque esto me intoxica, voy a entrar en una conversación, en el mejor de los casos voy a entrar en una conversación en la que no tengo ganas de entrar, no tengo ganas de argumentar por qué una persona como Babi Echecopar me intoxica. Para mí es casi un dato de la realidad, ¿no? Es como decir, el cierto aire de la primavera, cuando empieza la primavera, te hace estornudar. No puedo explicar por qué me hace estornudar. A mí Babi Echecopar escucho 3 frases y ya no lo soporto. Entonces estoicamente soporté un viaje de 45, 50 minutos escuchando a este personaje miserable, un tipo que se cree en condiciones de hablar del mundo y sus alrededores y no tiene la menor idea de ninguno de los temas que aborda, que insulta, que trabaja de una manera pornográfica, promiscua para las autoridades de este país, para el gobierno de Macri, para los servicios, para toda la peor calaña que hay en este país. El tipo es un incondicional de la mierda. Y eso produce un efecto. Yo me doy cuenta que el tipo ha logrado construir alrededor de ese personaje penoso, que da lástima, una historia que le permite incluso burlarse de artistas verdaderos, de artistas que han trabajado en lo suyo, que han construido sentido, que han producido cosas hermosas e importantes, burlarse en nombre de que son fracasados. En cambio, él es un triunfador. No sé si es un triunfador, no me voy a poner ahora a reflexionar sobre la condición de que es un triunfador y mucho menos sobre este personaje. Pero yo creo que hoy me di cuenta que hay una cifra en el pensamiento rabioso, neurótico, lindante con lo psicótico, psicopático de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, que este tipo ha logrado protagonizar de una manera excelsa, casi insuperable. Son muy pocas las personas que han logrado sintonizar con el ambiente más fascista, más repugnante de la vida de esta ciudad, y supongo que no solo de esta ciudad, como este personaje. Entonces me dije, tengo que hacer algo en el programa que borre ese gusto a porquería que uno le queda en la boca cuando no tiene más remedio que escuchar a este personaje, y voy a decir y me voy a comprometer con los oyentes y con las oyentas a no permanecer en el taxi
que escuche a Babi Echecopar. Señores taxistas de la ciudad de Buenos Aires, les aviso que yo no me quedo en el taxi cuando ustedes lo tienen puesto a Babi Echecopar. Mi límite es Babi Echecopar. Lo puedo escuchar, si ustedes están escuchando a... No me sale ninguno. Si ustedes lo están escuchando a Dado, lo están escuchando a Longobardi, me pongo el celular y me pongo en las orejas, me pongo los auriculares en la oreja y escucho un tango de Gardel. Pero el problema con Babi Echecopar es que produce un efecto que casi uno desea seguir escuchando. Es una especie de elixir brutal, de elixir venenoso que corroe nuestras venas y nos produce un grado de adicción inexplicable. Vamos a dedicar este programa a un sujeto que no es un sujeto personal. Nos vamos a encontrar... Voy a decir algo que me parece que fue lo que me terminó de sacar. Babi Echecopar se refirió a la incoherencia y a la demagogia y a la especulación de Mercedes Sosa. El pigmeo se da el gusto de discutir la coherencia de Mercedes Sosa. A mí me produjo una vergüenza ajena, digo, ¿no? Y después me pienso, no es que no tiene mejor idea. Yo creo que él está buscando los mecanismos más brutales de sacar afuera lo peor que tiene los seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos cosas muy peores, ¿no? Y en la radio, frente a un tipo que además agita de una manera demagógica y irresponsable, habla de lo mal que se vive en la ciudad de Buenos Aires, de lo cortada que están las calles, porque están los negros interrumpiendo el tránsito, y están los artistas kirchneristas que le cantan a Venezuela, pero sueñan con vivir en Estados Unidos. Está siempre sembrando una especie de sensación de iracundia, de falta de fe, de falta de amor, de rechazo por todo lo que es lo humano, que me parece que ha logrado construir. Cuando digo esto me pongo a dudar si lo construyó o él es eso, ¿no? Pero yo creo que en parte es eso y en parte se construyó a sí mismo como el decidor de las cosas, como el inodoro, como la cloaca del mundo. Se construyó y todos parece que necesitamos un poco. Yo me pregunto a mí mismo, Moca, ¿vos no te bajaste del taxi porque llegabas tarde? ¿O no te bajaste porque una extraña compulsión te asociaba y te obligaba a escuchar a este pelotudo decir esas cosas? Y eso es muy interesante para pensar. ¿Por qué nos produce esa atracción? ¿Por qué el odio, la mediocridad, la nada, la ignorancia, la brutalidad nos produce esa especie de acople, de magnetismo esotérico, extraño, que no tiene explicación? Bueno, me pareció muy interesante la reflexión de Moca, Osvaldo, porque más allá de hacer un juicio de valor acerca de si Babi Echecopar actuó bien o actuó mal, él fue un poco más a lo profundo de nosotros, a los que nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros que nos vemos de alguna manera interpelados por estos insultos, cuando tranquilamente podríamos decir, bueno, los negamos y listo, si no es nuestra naturaleza no tenemos por qué escucharlo, pero ¿qué es una pulsión que nos lleva a escuchar esto? ¿Qué lado destructivo tenemos que nos toca? ¿Qué fibra nos toca? Que estamos hablando de Babi Echecopar, ¿no, Osvaldo? Sí, no, la verdad que realmente brillante lo que dice el periodista, el locutor, muy bueno, porque uno se pone a replantear si realmente, o sea, lo escucha porque lo escucha o lo escucha porque no puede dejar de escucharlo, ¿no? Y yo no puedo dejar de darle alguna dimensión política, principalmente con lo que está ocurriendo aquí en Brasil, y para eso le voy a llamar a un post de mi amigo Ramos, que fue un compañero del posgrado en la Facultad de Sociología, y él es un analista social, que él dice cómo explicar el liderazgo de Jair Bolsonaro, si un partidito que él tiene es un partidito minúsculo, que no lo conoce nadie, tiene apenas 8 segundos de inserción en la televisión, de la propaganda, él dura 8 segundos, o sea, no puede decir nada. ¿Cómo él consigue eso? Y él coloca que el odio es lo que moviliza a las personas. Y él dice, por ejemplo, que el hecho de votar a Bolsonaro significa tener nuestro derecho a odiar.
Entonces no importa si nosotros somos negros, vamos a ser racistas y nos permitimos no ser políticamente correctos, y él decir Bolsonaro significa eso. Darnos el derecho a decir básicamente lo que no diríamos de otra manera. Entonces, el negro, como él dice, el negro puede ser un evangélico que quiere tener su derecho de odiar a los católicos y a los macumberos, por ejemplo. El gay puede ser un sulista, una persona del sur que quiere odiar a los del nordeste. La mujer puede ser una brasilera que quiere odiar libremente a los venezolanos, por ejemplo. Entonces, esa indignación contra la supuesta corrupción es lo que une toda la gente de Bolsonaro, ¿no? Sí. Qué cosa, ¿no? Qué apreciación sobre lo que es un candidato y si no está representando un sector. O sea que acá podría parecer tranquilamente, si la gente, gran parte de la gente lo escucha a Babi Checopar, cualquiera podría ser candidato con esas ideas, ¿no? Y que podría tener buen desempeño electoral, como el caso de Bolsonaro. Sí, y es un tema que ahí están los límites de la democracia, ¿no? Como él plantea, o sea, el derecho al odio, es un derecho tener derecho al odio. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que tolerar la intolerancia, ¿no? El tema que se ha planteado a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Principalmente por algunos estudiosos como Habermas y compañía, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que tener tolerancia con los intolerantes? Es un tema pero muy importante ahora y que está tensionando las democracias, tanto en Argentina como en Brasil, como en América Latina, ¿no? Y eso es lo que justifica, por ejemplo, que Lula esté preso sin un debido proceso, no sin un debido proceso, sin un cargo, sin un hecho delictivo que le haya... No sabemos de qué se lo acusa. Cristina Kirchner procesada 2 veces por cosas absurdas y bueno, el allanamiento de la casa que duró 3 días. 3 días allanándole en la casa y se llevaron cosas personales, pero eso sin presencia del abogado en uno de los 3 allanamientos, porque tuvo 3 allanamientos, ¿no? Sí, y que después no hay, y recurrieron al viejo elemento de decir que es una asociación ilícita, porque saben que eso agrava el delito y que da la posibilidad de detención. Y la gente no reacciona y uno escucha y lee los diarios y lee, hoy Clarín estaba mirando en tapa, en la edición digital, decía que se ordenó desde el departamento 69 millones de dólares que transfieran o algo así, o que se pagaran 69 millones de dólares, que eso es lo que tiene Bonadío, y no sé dónde lo habrá sacado. ¿Cómo puede tener esa precisión? Tiene un número tan raro, que ¿cómo llegó a esa precisión? Bueno, aquí la Lava Jato tiene el mismo procedimiento, te da los números con decimales y uno después va a ver y las boletas son truchas, ¿no? O sea, supuestamente todo lo que había en el departamento triple de Borujá de Lula tiene en las cuentas hasta los números decimales y después cosas que no aparecen, ¿no? O sea... Sí. No, por eso no, realmente, bueno, mirá vos, así que se ve que, o sea, el mecanismo o la operatoria es la misma en un país y en el otro, o sea, evidentemente debe haber salido del mismo lugar, ¿no? Y con un nuevo protagonista, ¿no? Que son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son el nuevo protagonista donde el odio se inocula de una manera, digamos, descarnada, por decirlo de alguna manera. Por lo menos acá en Brasil se ve muchísimo, por lo que vos me comentás en Argentina también, ¿no, Osvaldo? Sí, Argentina no escapa a nada que te puedas imaginar que está pasando en Brasil. Realmente, o sea, ese esfuerzo por construir un otro y echarle todas las porquerías que se te ocurran, evidentemente son los 2 mismos proyectos, ¿no? Los 2 países. O en los demás países, en realidad, no solo en estos 2 puntos. En Argentina no hay que dejar de destacar el papel que tuvo Cambridge Analytica, ¿no? Esta empresa británica que se afanó 86 millones de perfiles del Facebook y hizo campañas sectorizadas de odio contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esto lo dijeron nada más que en el Parlamento británico. Y en este Cambridge Analytica, bueno, participaban como aquí en Brasil, ex periodistas y algunas personas también de servicio jubilados del servicio de inteligencia también en el Cambridge Analytica, ¿no? O sea, que estamos hablando con gente que trabaja de una forma muy profesional, ¿no? O sea, este odio no es una cosa natural es una cosa
pensada, programada, está bastante bien organizado, ¿no? Sí, es mucho más que la frase que cuando dice, como se llama Hitler, dice, ¿quién se acuerda de los armenios, no? Es mucho más científico este tratamiento que están haciendo los organismos estos nacionales o internacionales. Osvaldo, nos han quedado muchísimas cosas para tratar, nos han quedado muchísimas cosas para ver, pero bueno, el tiempo se nos ha ido de nuevo, un tema que la verdad que deberíamos haberlo tratado en 2 programas posiblemente, pero creo que hemos conseguido darle por lo menos un buen pantallazo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, yo creo que sí. Son tantos los temas que a veces 1 hora semanal parece que fuera escasa para la dimensión de los temas de los 2 países, ¿no? Aunque podemos más de una vez, lo que hacemos siempre, lo que hicimos recién, es poder unificar un mismo tema en los 2 países. Bueno, Osvaldo, nos vamos dejando por aquí. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y también poder encontrarnos en TuneIn, también como Café Mercosur, en iVoox como Café Mercosur, en iTunes como Café Mercosur, en Radio Cut y visitar nuestra página, ¿no? www.cafemercosur.com. Bueno. Hasta la próxima, Osvaldo, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, un abrazo.